Bienvenido a nuestro canal. Se pregunta por qué Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022. Esta pregunta es importante, sobre todo teniendo en cuenta el enorme peaje que le ha costado a Rusia en los últimos 2 años y medio. Lo que comenzó como una supuesta operación rápida se ha convertido en un prolongado conflicto sin un final claro. Las bajas rusas se cuentan por cientos de miles y el impacto económico es devastador, con pérdidas que superan el $1 billón. Sin embargo, a pesar de estos enormes costes, el presidente Putin sigue adelante. En este video, analizamos qué le motivó a tomar medidas tan drásticas y consideramos la visión del mundo que puede haber informado esta decisión. Ideología. Hay buenas razones para creerlo. Ya en 2005, Putin insinuó estas tendencias ideológicas cuando señaló que la caída de la Unión Soviética había sido una de las peores tragedias del siglo XX. 2 años después, en Múnich, Putin sorprendió a los líderes mundiales con una larga diatriba contra el orden internacional posterior a la Guerra Fría, afirmando que era la construcción de un Estados Unidos que aspiraba a ser el único amo del mundo. Lo calificó de pernicioso, revelando que esta versión del orden mundial no era algo en lo que Rusia quisiera ser un socio constructivo. Al año siguiente, la OTAN publicó la Declaración de Bucarest, en la que se acordaba el principio de que Ucrania y Georgia se unirían a la alianza. Sin embargo, no había calendarios ni hojas de ruta específicas para que alcanzaran ese fin, y se trataba de un compromiso entre Estados Unidos, que quería admitir a ambos países, y Francia y Alemania, que temían que la medida enemistara a Rusia. De hecho, Putin se encontraba en Bucarest en aquel momento y trató de presionar a los dirigentes de la OTAN para que no permitieran la entrada de ambos países en la alianza. Estos hechos plantean la pregunta: ¿invadió Putin Ucrania en febrero de 2022? ¿Cómo se cree tan a menudo? Principalmente porque no quería que su vecino se uniera a la OTAN. Las acciones de Putin tras la declaración de Bucarest parecen sugerir esta idea. Apenas unos meses después de su publicación, recurrió a la fuerza allí donde sus palabras habían fracasado. Rusia invadió Georgia, aprovechándose de las propias normas de la OTAN. La alianza no permite la adhesión de miembros con disputas territoriales en curso. La invasión de Georgia por Putin, que dio lugar a la creación de los territorios secesionistas de Abjasia y Osetia del Sur, en su mayoría no reconocidos y apuntalados por la alianza, garantizó que el país tuviera disputas territoriales para que la OTAN rechazara su ingreso. Ucrania, mientras tanto, estaba bajo una sucesión de líderes ineficaces o prorrusos que probablemente no seguirían adelante con la adhesión a la OTAN, pero el pueblo ucraniano no estaba contento con lo que obtuvo. En noviembre de 2003, los ucranianos se rebelaron cuando su entonces presidente, Viktor Yanukovych, rechazó un acuerdo que acercaría a Ucrania a la Unión Europea. En su lugar, se inclinó por uno que reforzara los lazos económicos de Ucrania con Rusia, ya que la economía rusa no produce muchas cosas que la gente quiera más allá del petróleo y el gas natural. Naturalmente, esto fue impopular entre el pueblo ucraniano. Recuérdalo, porque será importante más adelante. Las subsiguientes protestas del Euromaidán alcanzaron su punto álgido con la Revolución de la Dignidad de febrero de 2014, que derrocó al régimen prorruso de Yanukovych. Putin se inspiró ahora en su libro de jugadas de 2008 y apoyó a los elementos separatistas de la región oriental ucraniana de Donbass, en la que viven muchas personas de etnia rusa y rusoparlantes, con el apoyo de Moscú. Los separatistas crearon las repúblicas populares no reconocidas de Donetsk y Luhansk. Mientras tanto, Putin movilizó a sus hombrecillos verdes y se anexionó Crimea, medida que justificó posteriormente con un referéndum chapucero. Sin embargo, Putin no fue más allá, y los acuerdos de Minsk de 2015 dieron lugar a un alto el fuego general en esta línea, aunque continuaron los combates esporádicos. Para Occidente, los de Minsk fueron tolerables pero decepcionantes. Sin embargo, para Putin, los acuerdos de Minsk fueron una especie de éxito. Parecía satisfecho con este nuevo statu quo, y se reía de las sanciones limitadas derivadas de la anexión no reconocida de Crimea. Putin presentó la anexión a la opinión pública rusa como su logro más importante en política exterior. Reforzó su control de la península con nuevas bases militares y un puente sobre el estrecho de Kerch que la conectaba con el territorio continental ruso.
También consiguió hacer con Ucrania lo que había hecho con Georgia en 2008. Al crear nuevas disputas territoriales y étnicas en Ucrania, impidió de hecho su ingreso en la OTAN. Esto sugeriría que la expansión de la OTAN y la perspectiva de la entrada de Kiev en la alianza no fueron las principales razones por las que Putin decidió lanzar una invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022. Geopolítica. La expansión de la OTAN hacia el este claramente le molestó, y su sugerencia de que cualquier término de paz para la guerra actual debe incluir una garantía de que Ucrania nunca se unió a la alianza muestra que este es un objeto de importancia para él. Pero no responde a la pregunta crítica. ¿Por qué Putin esperó hasta 2022, 8 años después de su intervención inicial en Ucrania, para invadir? Es probable que la expansión de la OTAN no fuera la respuesta. Así que, ¿qué otra cosa podría ser? La ya mencionada ideología revanchista de Putin parecía ser una razón de peso para la invasión. En julio de 2021, publicó un ensayo titulado Sobre la unidad histórica de rusos y ucranianos. En este documento, insistía en que ucranianos y rusos eran un solo pueblo, un todo único. Afirmaba que el régimen ucraniano posterior a la dictadura negaba esta realidad histórica e incluso alentaba a elementos neonazis en su intento de hacerlo. Este documento fue uno de los indicios que la comunidad de inteligencia estadounidense utilizó para determinar que la importante concentración militar rusa en la frontera ese año podía conducir a una invasión y no formaba parte de un ejercicio. Putin siguió haciendo propaganda de su ideología revanchista a medida que 2021 llegaba a su fin. En diciembre, dijo que el final de la Unión Soviética era el final de la Rusia histórica que había tardado 1 milenio en crearse y una tragedia humanitaria que separaba de su patria a 25 millones de rusos étnicos de los nuevos estados postsoviéticos. Estos comentarios revelaban una motivación que iba más allá de impedir el ingreso de Ucrania en la OTAN. El final de la Unión Soviética supuso un duro revés para la tradicional política exterior rusa, que exige la adquisición de fronteras defendibles de forma natural. Dado que Rusia se asienta en la mayor extensión de la llanura europea, se trata de un objetivo difícil de alcanzar. Es la razón de la rápida expansión de Rusia por la masa continental euroasiática, que comenzó en el reinado de Iván el Terrible en el siglo XVI. La influencia de Rusia alcanzó su punto álgido durante la Guerra Fría, cuando la Unión Soviética y sus estados satélites del Pacto de Varsovia se extendieron hacia el oeste de la llanura europea y se adentraron en Asia Central. Estos logros territoriales y geopolíticos se perdieron tras el colapso de la Unión Soviética. Como resultado, Rusia tenía una larga frontera, que se extendía desde el Ártico y el Báltico hasta el Mar Negro, en una amplia llanura que no podía defenderse. Fue una inversión de la situación imperante en la Guerra Fría. La decisión de Putin de invadir Ucrania fue en parte un intento de recuperar las fronteras anteriores a 1991, que eran más cortas y fáciles de defender. Esto parece sugerir un fuerte motivo geopolítico para la invasión, aunque también complementa el ideológico. Como mencionó en julio y diciembre de 2021, Putin también lamentó la diáspora de la cultura rusa, que supuso el colapso de la Unión Soviética. Putin cree en el llamado modelo de civilización-estado del mundo, en el que las fronteras nacionales son menos relevantes que los lazos históricos, culturales y lingüísticos que puedan trascender esas fronteras. Esta es una de las razones por las que argumentó que el gobierno ucraniano, posterior a la caída de Ucrania, negaba el pasado de su país. Aunque la mayoría de los historiadores rechazaron las afirmaciones de su ensayo por considerarlas ahistóricas, es probable que Putin las crea. El ensayo y su afirmación de que un gobierno ucraniano bajo control occidental de facto estaba oprimiendo a personas de herencia lingüística y cultural rusa era, a sus efectos, una justificación ideológica para invadir Ucrania. Incluso si no cree estas afirmaciones, al menos le proporcionan un pretexto conveniente para justificar la invasión ante el pueblo ruso y las penurias que sufrieron como consecuencia de las sanciones y la pérdida de seres queridos en la guerra. Motor demográfico.
También puede haber razones demográficas para que Rusia haya invadido Ucrania. En marzo de 2023, la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Putin por la deportación ilegal y el traslado de niños de los territorios ucranianos ocupados por Rusia. En consecuencia, todos los estados que participan en la CPI tienen la obligación de detenerlo en cuanto pise su territorio. La decisión de Putin de llevar a cabo este traslado de población podría revelar una motivación demográfica más profunda detrás de la invasión. Antes de su caída, la Unión Soviética tenía la tercera mayor población del mundo, con casi 287 millones de personas, según el censo de 1989. Sin embargo, el colapso de la URSS dejó a Rusia con una población de unos 137,5 millones, algo menos de la mitad del total. Hoy, en 2024, la Federación Rusa tiene una población de 144 millones, pero su tasa de fertilidad es de 1.826 nacimientos por mujer, muy por debajo del nivel de reemplazo. A finales de siglo, su población descenderá a 112 millones. Su edad media actual es de 40 años. En las próximas décadas aumentará drásticamente. Una población más vieja significará problemas de reclutamiento para el ejército ruso y un porcentaje mucho mayor de los recursos nacionales destinados al cuidado de los ancianos. La deportación forzosa de niños ucranianos y otros ciudadanos ucranianos puede verse, por tanto, como una forma de invertir el declive de la población rusa y frenar el aumento de la edad media. La invasión de Putin puede tener tanto que ver con la recuperación de la base de población soviética como con el restablecimiento de las fronteras soviéticas. Ucrania, como muchos países postsoviéticos, se encuentra en su propio declive demográfico, con una tasa de fertilidad de solo 1.826 nacimientos por mujer. Sin embargo, transferir la población joven de Ucrania es una forma de retrasar los problemas que llegarán a Rusia. Tal vez Putin piense que así ganará tiempo para invertir el declive demográfico en su patria. Sin embargo, hay un problema crítico con estas tres interpretaciones. Es probable que las razones ideológicas, geopolíticas y demográficas sean importantes para Putin, pero siguen sin explicarnos por qué decidió invadir Ucrania en febrero de 2022. Si estas razones fueran realmente convincentes, habría tenido una ventaja mucho mayor si hubiera decidido lanzar la invasión en 2014, cuando comenzaron los problemas. El ejército ucraniano no estaba preparado para los acontecimientos de ese año. Putin se apoderó de Crimea con facilidad. Las fuerzas ucranianas no actuaron adecuadamente en la guerra del Donbass, razón por la cual en 2022 la entonces canciller alemana Angela Merkel describió los acuerdos de Minsk como un esfuerzo por su parte para ganar tiempo para que Ucrania reforzara su ejército. Esta historia y los supuestos esfuerzos de modernización de Rusia en los años transcurridos desde 2014 dieron a Estados Unidos y sus aliados la impresión de que Ucrania no sería capaz de resistir la embestida rusa. Sin embargo, Ucrania se comportó mucho mejor y Rusia mucho peor de lo que nadie esperaba. La idea de Merkel de ganar tiempo para que el ejército ucraniano se fortaleciera dio sus frutos. En los años transcurridos desde los acuerdos de Minsk, los ucranianos recibieron armas y entrenamiento, y forjaron una alianza de inteligencia con Occidente, todo lo cual resultó devastador para las fuerzas rusas en el campo de batalla. El gobierno ucraniano posterior a los acuerdos de Minsk también tuvo tiempo para fortalecerse y afianzar su apoyo entre el pueblo ucraniano, que por fin vio avances en el cultivo de los lazos más fuertes con Occidente que tanto tiempo llevaba deseando. La mayoría de estas cosas eran falsas en 2014 y 2015. El gobierno de Ucrania era un caos y su ejército no estaba preparado. Al retrasar su invasión hasta 2022, Putin dio tiempo a Ucrania para fortalecerse. Ambiciones rusas con los recursos minerales ucranianos. Tal vez temía sanciones y otros métodos de represalia en ese entonces, y es cierto que el retraso le dio a Rusia más tiempo para almacenar reservas adicionales de divisas extranjeras para darle más de un colchón. Pero si la conquista de Ucrania era su objetivo, perdió su mejor oportunidad. ¿Por qué esperó realmente? La respuesta puede tener que ver más con el cambio en la economía mundial que se ha producido en los últimos 10 años. Como ya se ha dicho, Rusia es un país con abundantes recursos,
pero que no produce muchas materias primas demandadas en todo el mundo. Su industria del petróleo y el gas es, con mucho, la más importante. El sector energético aportó los ingresos del 45% del presupuesto federal ruso y representó el 54% de las exportaciones del país en 2021. Sin embargo, hay un espectro en este horizonte, el espectro del cambio climático. La mitigación del cambio climático inducido por el carbono surgió como una importante prioridad política internacional antes de la guerra, en particular en la Unión Europea, que había sido el mayor cliente energético de Rusia y sigue siendo el segundo incluso ahora. La legislación de la UE exige que el bloque reduzca las emisiones de carbono en un 55% para 2030 y alcance la neutralidad de carbono para 2050. El resultado ha sido un cambio hacia el desarrollo de energías y materiales alternativos, libres de carbono, que funcionan con electricidad en vez de con motores de combustión interna o gas. Quizá el mejor ejemplo sea el crecimiento de los coches eléctricos. Este crecimiento ha sido explosivo. En 2017, solo el 1% de los coches nuevos vendidos en el mundo eran eléctricos. En 2023 será el 18%. El cambio a la energía eléctrica y a las fuentes de energía libres de carbono supone un riesgo existencial para la economía rusa. Los saudíes también han estado lidiando con este problema y el resultado fue el lanzamiento de un intento integral de diversificar su economía llamado Visión Saudí 2030. El plan parece estar dando sus frutos, con una aceleración del crecimiento no petrolero desde 2021, situándose en torno al 5% en 2022 y 2023. Rusia, sin embargo, no tiene un plan semejante, salvo para la propia guerra. Ucrania posee valiosos minerales que tendrán una demanda mucho mayor a medida que la economía mundial vaya abandonando gradualmente los combustibles fósiles en favor de la energía eléctrica y libre de carbono. El litio es una de las más importantes, ya que es un componente vital en las baterías necesarias para que funcionen estas nuevas tecnologías, como los coches eléctricos. Ucrania posee grandes yacimientos de litio en su región de Donetsk, que Rusia controla parcialmente. Si Rusia consigue desplazarse más al oeste y al norte de sus líneas actuales, también podrá alcanzar los importantes depósitos del Oblast ucraniano de Kirovohrad. Estos depósitos de litio ya han sido objeto de maniobras geopolíticas con anterioridad. En 2021, la Unión Europea y Ucrania formaron una asociación estratégica en torno a los minerales ucranianos, con el litio especialmente en el punto de mira. Es comprensible que Bruselas quiera reducir esta dependencia y asegurarse de que Pekín no pueda atrincherarse en el centro de esta tecnología emergente. Ucrania es uno de los pocos países con grandes reservas de litio, según las estimaciones, hasta el 10% de las reservas mundiales, y su proximidad a la UE hace que sus almacenes de litio sean muy valiosos. Según Ulrich Blum, fundador y director general del Instituto del Litio, con sede en Alemania, Europa puede obtener de Ucrania la mayor parte de lo que necesita para su transición energética. Por tanto, Putin ejerce ahora influencia sobre una importante prioridad geopolítica europea. En declaraciones a la emisora alemana DW News, Grace Lynn Bascarin, directora del proyecto sobre minerales críticos del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, mencionó que los recursos naturales pueden prolongar los conflictos y que explotar los yacimientos de litio y otros minerales de la zona podría ser una fuente vital de fondos para el ejército ruso en sus operaciones continuadas. Aunque Putin necesitaría reconstruir la red eléctrica que sus misiles y drones han devastado tanto, ya que la minería es una actividad que consume mucha energía y puede utilizar hasta el 50% de la energía disponible localmente. Además, la presencia de estos recursos disuadiría a Putin de ceder territorio en un acuerdo negociado para poner fin a la guerra. El control ruso de los minerales también dificultaría que la industria privada invirtiera en Ucrania y ayudara en el proceso de reconstrucción de posguerra. La Agencia Internacional de la Energía calcula que solo la demanda de litio se triplicará a finales de la década y se multiplicará por 10 en 2050. Hay otra razón atractiva para que Rusia vaya tras los recursos minerales de Ucrania. Bascarin mencionó que Rusia sigue produciendo minerales como uranio, paladio y níquel, otro elemento importante para una economía descarbonizada.
al mismo nivel que en 2021. Sin embargo, desde que comenzó la guerra, la exploración de nuevos recursos ha caído entre un 60 y un 70%. La exploración en Ucrania puede ayudar a compensar parte de este déficit. Rusia también hace un gran favor a China al controlar los recursos minerales de Ucrania. Si Europa debe comprar litio, la invasión de Putin la obliga a seguir dependiendo de China, al menos a corto plazo. Si consolida su conquista, tendrá influencia sobre la capacidad de la UE para cumplir sus objetivos de Kiev, descarbonización y un respaldo para reducir la demanda de combustibles fósiles rusos. Rusia es un país rico en recursos y tiene su propio suministro de estos minerales, pero la riqueza mineral de Ucrania entre reservas de litio y tierras raras podría oscilar entre 3 y 11 billones de dólares. En efecto, explotar esta riqueza permitiría amortizar la guerra. También reforzaría la asociación estratégica con China, que es el actor dominante en el refinado de muchos de esos minerales. Por tanto, el eje ruso-chino también ejercería una importante influencia sobre los países occidentales y podría obstaculizar sus objetivos de descarbonización. Por otra parte, Rusia y China podrían cobrar tasas exorbitantes por el uso de estos materiales, sabiendo lo prioritaria que es la neutralidad del carbono para tantos responsables políticos occidentales. Bloom dejó claro que para una transición energética estable y una industria europea de baterías robusta, es fundamental una Ucrania libre y democrática que tenga soberanía sobre sus fronteras reconocidas internacionalmente. Bloom mencionó que estos yacimientos eran bien conocidos desde la época soviética, por lo que Putin sabía que estaban disponibles, y su estrategia de atacar la infraestructura civil fue un intento de vaciar la tierra de su gente para poder explotar estos valiosos recursos sin consecuencias. La deportación de personas en el este de Ucrania por parte de Putin también puede considerarse parte de esta estrategia. Muchos expertos advierten que los recursos naturales de Ucrania no fueron el motivo por el que Putin decidió lanzar su guerra de agresión. Sin embargo, es difícil descartar la coincidencia. Probablemente no sea casualidad que Putin decidiera invadir en el momento en que la demanda de litio y otros elementos de descarbonización comenzaba a dispararse. La invasión de Putin estuvo impulsada por una mezcla de ideología, estrategia y, tal vez, oportunidad económica. Pero, ¿qué opina usted? ¿Jugaron el litio y los minerales de tierras raras de Ucrania un papel clave en el momento de la invasión? Comparte tu opinión en los comentarios. No olvides darle a me gusta a este video y suscribirte para recibir más análisis militares de expertos.